Auditorio amable, como siempre, estamos aquí concurriendo una vez más con ustedes con el fin de ampliar un poco el conocimiento de la historia de nuestro Estado. La semana pasada veíamos circunstancias del filibusterismo, hemos recibido algunos comentarios de algunos compañeros diciéndonos, bueno, ¿qué es el filibusterismo? ¿A qué se refería específicamente? Pues el filibusterismo que atacó a Sonora tanto por los dos condes, Charles de Pindray y Gastón Rosé de Boulbon, el norteamericano William Walker y también el norteamericano que atacó Caborca. La circunstancia era que en el siglo XIX cualquier persona que quisiera formaba un equipo de gente de armas y podía ir a tomar por la fuerza a cualquier país y hacerse presidente, rey o lo que fuera. Eso le pasó a Sonora hasta que Henry Alexander Crabb en 1857 intenta tomar Caborca y es derrotado por el ejército mexicano y es fusilado inmediatamente junto con sus 100 acompañantes, solamente perdonándole la vida a un joven de 16 años que el cónsul en Guaymas, don Juan Robinson, lo manda a Estados Unidos. Sin embargo, ahora veremos el fin de un personaje que en esa primera mitad del siglo XIX fue muy especial y dio mucha batalla, que es Manuel María Gándara. Manuel María Gándara dominó el escenario por más de 20 años en Sonora, siendo el hombre fuerte, varias veces gobernador, militar, tanto centralista como federalista, e inclusive abrazó las armas del imperio y murió en los 70s de ese siglo XIX, digamos, en la plena tranquilidad de su hogar, aquí a un lado del Palacio Municipal de Hermosillo. Sin embargo, en 1855 es electo otra vez Manuel María Gándara como gobernador por última vez. En diciembre del siguiente año, 1856, toma el poder, o sea, derroca a Manuel María Gándara, el general Ignacio Pesqueira y García Tato. Se ve al general como un hombre que había estudiado en Europa, con lauros académicos, valga la expresión, pero también con la suficiente experiencia como militar por las incursiones en contra de los indios rebeldes, apaches, yaquis y qué sé yo. Toma el poder en 1856, Ignacio Pesqueira, y se ve una circunstancia donde los tres grupos fuertes del Estado, los de Álamos, los de Ures, Hermosillo, Guaymas, ese eje, y los de Arizpe, los tres grupos fuertes apoyan a Pesqueira. Entonces dije, va a venir una buena época para Sonora después de tantos conflictos que había habido los últimos años. Y Pesqueira, evidentemente, en su gestión de gobierno, con sede en la capital de Ures, como acabamos de mencionar, pues en primera instancia abre el puerto abre un puerto en la desembocadura del río Mayo que se llama Santa Cruz del Mayo. Por otro lado, de una manera inteligente, hay que recordar que hasta antes de don Porfirio Díaz, antes del fin del último tercio del siglo XIX, uno metía una mercancía que venía del municipio, por ejemplo, de Ahome, Sinaloa, y quería entrar a Sonora y tenía que pagar aduana en cada municipio o cada prefectura, que para el caso era lo mismo. Entonces, los impuestos estaban en todas partes, había aduanas interiores. Pesqueira elimina las aduanas interiores en Sonora. Curiosamente, un año antes que Juárez expide una ley del registro civil en Sonora,
un año, en 1858, un antes que lo hiciera don Benito Juárez como presidente de la República. Abre la Casa de Moneda de Hermosillo, que junto con la de Álamos tratan de cubrir esa falta de dinero circulante, de moneda circulante, que impedía el comercio adecuado y que obligaba muchas veces a trabajar mediante el trueque, yo te cambio esto por aquello, y además de eso forma el distrito militar del Yaqui para tratar de contener a la tribu de ahí mismo. A principios de la década de 1860, la inversión extranjera y nacional, o sea, o mexicana, en el Estado, llevaba a la cantidad de $1,000,000 de inversión. Estamos hablando de una cantidad que para aquella época, que Sonora tenía menos de 150,000 habitantes, era una cantidad extraordinaria, y a su vez había más de 20 compañías mineras importantes, algunas extranjeras, la mayoría extranjeras, en el estado de Sonora. De igual manera, Sonora y Arizona tenían un comercio de bienes agropecuarios, como puede ser granos y algunas otras cosas, ganado, cebo, carne seca, qué sé yo, y muchas mercancías que entraban por Guaymas iban desde Guaymas en trenes de mulas, o sea, hay que hablar trenes de mulas, quiere decir mulas cargadas que iban por todo el estado de Sonora hasta llegar a la frontera, que ya estaba en Nogales, cruzar y venderse esa mercancía en Arizona, y de igual manera había el comercio de vuelta. Indiscutiblemente que había también falluqueros o gentes que metían las cosas ilegalmente. El hecho es que ese momento de Sonora interesante cuando llega Pesqueira, que parece que las cosas iban a cambiar entre tanto pleito, tanta guerra civil, tantos ataques indígenas, qué sé yo, resulta que a nivel nacional la guerra de reforma entre liberales y conservadores de 1858 a 1861 había dejado prácticamente al país en la ruina. Por ello, el presidente Benito Juárez decide en 1861 cancelar el pago de la deuda externa, extranjera y nacional. En lo nacional se pudo arreglar el asunto, pero en el extranjero se juntan tres potencias, que eran Inglaterra, Francia y España, y traen sus fuerzas a Veracruz, sus flotas armadas, y mediante la Convención de Londres, ellos juntos vienen a exigirle a Sonora, a México, que le garanticen lo que les debían. Tanto los españoles como los ingleses se arreglan por medio de los convenios de la Soledad. Sin embargo, los franceses no aceptan arreglarse con México y deciden desembarcar el ejército francés al mando del conde de Lorenzé, que por cierto después se casaría con una queretana, pariente de la esposa del propio Francisco I. Madero, y intentan atacar Puebla, que estaba defendida por Ignacio Zaragoza, Miguel Negrete, Porfirio Díaz, y el conde Lorenzé se confía y es derrotado en Puebla el 5 de mayo de 1862. Curiosamente, un año después, para junio de 1863, los 40,000 soldados franceses ya estaban en México y estaban apoderados de la Ciudad de México. Napoleón III le había encargado al jefe de esta delegación militar, el general Aquiles Bazaine, o Bazán, que verificara la realidad de la riqueza de esa provincia llamada Sonora, porque decían que había grandes minas. Yo creo que debe haber sido cierto, porque ahorita a los días del 2018
hay muchas importantes compañías mineras en Sonora que siguen produciendo grandes cantidades de minerales industriales y minerales preciosos. Los nuevos invasores deciden invadir Sonora hasta 1865, en marzo. 2 meses después, el estado de Sonora estaba defendido por soldados al mando del general Ignacio Pesqueira, que todavía tenía el control del gobierno, además de comandante militar, y por el general José María Patoni. 2 meses después de ese marzo de 1865 que desembarcan los franceses aquí en Sonora, sucede un caso muy curioso que no ha tenido explicación todavía. En junio de 1865, una partida de un pequeño grupo de lanceros franceses, de esos que habían venido a Sonora, se equivocan y se meten al campamento mexicano que estaba unos kilómetros al norte de Guaymas, en una llanura que se llama La Pasión. Y es a tal grado, y es donde es inexplicable, el susto que le pegaron a los mexicanos, que se hace una desbandada de todos los soldados mexicanos por aquellos 40, 50 o 100 soldados franceses que se habían equivocado de campamento y se metieron a los mexicanos, y eso se conoce como el desastre de La Pasión. Curiosamente, Pesqueira, en eso estamos hablando ya de julio-agosto del 865, inexplicablemente decide dejar el gobierno de Sonora e irse a Arizona para tratar de conseguir pertrechos y, a lo mejor esta era la verdadera razón, para buscar la salud de uno de sus pequeños hijos que estaba enfermo, que a la postre moriría, y en Cananea Vieja, en agosto de 1865, esta Cananea no es la nueva que conocemos, la minera, sino la original Cananea Modesta Explotación Minera, en agosto le entrega el poder a su primo hermano, el general Jesús García Morales, quien, a como pudo, en el norte del estado, llevó una actividad guerrillera para sostenerse en contra de las fuerzas francesas y de los traidores mexicanos que lo acompañaban a los franceses. En el sur del estado llevaba la guerra, mientras Pesqueira no estuvo aquí, el teniente coronel José Tiburcio Otero, que después tendría el arraigo e intereses importantes en lo que es Guatabampo. Y ese apellido Otero se relaciona con Guatabampo a partir de hoy. Sin embargo, ese 1865 no dejaría de seguir trayendo problemas para nosotros los mexicanos, para los sonorenses. Resulta que en fines de 1865, en el mes de septiembre, un ejército de traidores de traidores sonorenses, junto con unos que otros franceses, y un bolón de indios mayos y yaquis que andaban a favor de los franceses, ojo señores, mayos y yaquis, capitaneados por José María Tranquilino Almada y Quirós, alias el Chato Almada, un aristócrata alamense, toman la ciudad de Álamos, viene un ejército del sur del estado, o sea, de Sinaloa, mandado exprofeso para acá al general Antonio Rosales, zacatecano, de grandes lauros nacionales militares, lo manda el general Ramón Corona a tratar de que ayude a García Morales y a los demás que andaban peleando aquí, y la gente imperialista del Chato Almada se sale de Álamos. Rosales cae en la trampa creyendo que se habían ido los imperialistas, entra a Álamos y vuelven a atacar a Álamos el Chato Almada y sus imperialistas, y se dice
que el general Antonio Rosales lo asesinaron a palos unos indios, un indio, sea yaqui, sea mayo, sea lo que sea, atrás de lo que hoy son las casas estas que están frente a la plaza, donde está el hotel de los Portales y las casas de la familia Almada, de la familia Hernández y todos los demás. Resulta que Antonio Rosales muere ahí y los propios enemigos, o sea, los imperialistas, le hacen los honores al juarista republicano Antonio Rosales y al coronel Molina, que son enterrados en el panteón de ahí de Álamos, y que curiosamente eso fue en septiembre de 1865, para 1920 y tantos el general Álvaro Obregón, porque había un monumento muy bonito y todavía quedan vestigios de ese monumento en el panteón de Álamos, mandó el general Obregón por los cadáveres de Antonio Rosales en 1920 y tantos y del coronel Molina, y se lo llevaron a la rotonda de los hombres ilustres en México. Después de que pasó esto, que le baja todavía más la guardia a los mexicanos, republicanos, juaristas, viene un poco de aire fresco con los días 6-7 de enero de 1866, cuando una tropa republicana venida del sur del estado, o sea, de Sinaloa y de Nayarit, mandados por el general Ángel Martínez, al que sus soldados, en lugar de espadas, la mayoría traían machetes, cañeros, o sea, armas de trabajo, y se le llamaba los macheteros, y derrotan a los imperialistas ese enero de 1866 en Álamos. El mismo Ángel Martínez mata con su propia mano, confundiendo a José María Tranquilino, al Chato Almada, con su hermano Antonio Anselmo, y en lugar de matar al Chato, mata a Antonio Anselmo. Pero curiosamente, esa victoria de enero del 66 traería un cambio de circunstancias. Pesqueira vuelve al gobierno de Sonora y las fuerzas de Adolfo Palacio vuelven a tomar a principios de septiembre Álamos, y el día 4 y el día 5 de ese 1866, las fuerzas nacionales al mando de Pesqueira, de García Morales, derrotan a los franceses y a sus aliados, entre ellos extranjeros como Emil Langberg, que había venido de Suecia y qué sé yo, y derrotan en Guadalupe de Ures y en Ures el 4 y el 5. Ures era la capital, hay que recordar. Bueno, los mexicanos ante esas victorias se quitan de encima en esos septiembre del 66 a los franceses que se embarcan en Guaymas, y son fusilados algunos traidores, entre ellos el aguerrido y valiente general Ópata Refugio Tanori, y en alta mar, o sea, en la mitad del Golfo de California, Abato Avilés asesina al Chato Almada por cuestiones de venganzas, porque había matado el Chato a sus hermanos, había fusilado unos que otros hermanos. El hecho es que esto sucedía pocos meses antes que en febrero de 1867 el ejército francés abandonara a Maximiliano y a los imperialistas en México y se va para Francia. Y lo más curioso, señores, que nunca se dice en México esto: los franceses, enemigos de los juaristas, les ofrecieron las armas, los cañones a los juaristas en lugar de habérselos dejado a Maximiliano. Para traidores, esos años, ni se diga. Maximiliano y los pocos soldados que le quedaban, mandados por los generales Miguel Miramón, Tomás Mejía, Ramón Ramírez de Arellano y algunos más, se van a defenderse a Querétaro. Querétaro es rendido mediante una traición de los imperialistas que le venden la plaza, el coronel López, que era compadre de Maximiliano, le vende la plaza a los
a los juaristas. Mariano Escobedo se apodera de Querétaro y para junio de ese 1867, Maximiliano Miramón y Mejía son fusilados en el Cerro de las Campanas. Este hecho ha sido muy importante en la historia de México porque curiosamente el gobierno austriaco a fines del siglo XIX, para hacer las paces con México, le encargan al príncipe Karl von Khevenhüller, un alto noble de Austro-Hungría, que había venido con Maximiliano, porque su papá lo había mandado para acá porque era un tarambana que le debía a las casas de juego, y le dijo a su papá: vete, Karl, porque aquí no vas a pagar nunca esas deudas, haz algo por tu país. Y hacen una capilla donde ponen unas, propiamente, pues el cadáver de Maximiliano fue a dar a Viena, y los cadáveres, el cadáver de Tomás Mejía quedó en el Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México, y el cadáver de Miramón, que estaba en el Panteón San Fernando, al enterarse su esposa, al volver a México después del destierro, que estaba frente a la tumba de Benito Juárez, la señora lo sacó y se lo llevó a la Catedral de Puebla. Todo eso se quita encima México a los invasores. La guerra deja otra vez en la ruina al país, y evidentemente apaches, yaquis, mayos hacían de las suyas, haciendo, como ya había comentado, el número, los poco menos de 150,000 pobladores de Sonora que vivieran en una zozobra. Igualmente, en 1868 hay una gran creciente que acaba, sobre todo del río Yaqui y del río Mayo, pero todo el río Mayo se desbordan los ríos aledaños ahí al río Mayo, y desaparecen 200 casas de álamos. Este es un episodio que registró don Tomás Robinson Burs, vecino alamense, en un periódico norteamericano, del cual años hace que rescatamos. Todavía en 1873, estamos hablando casi más de 20 años de control del Estado, porque a la muerte de Maximiliano en el 67, los hombres fuertes se hicieron los caudillos de los lugares de donde eran. En el caso de Sonora, Ignacio Pesqueira durante 20 años dura como el hombre fuerte y nadie hacía nada que no autorizara a él. Pero en 1873, por medio del plan de promontorio, se levanta Carlos Conant Maldonado, que después sería muy importante por crear lo que después fue el Valle del Yaqui, y se empieza a ver que había enemistad en contra de Pesqueira, ahora sí declarada, y aunque es derrotado el propio Conant, en agosto de 1875, el general Francisco Serna se levanta en armas en el desierto de Altar contra el gobernador José J. Pesqueira, que era pariente cercano, primo o hermano del propio Ignacio Pesqueira, y se propicia de nuevo la agitación violenta. Curiosamente, el general Francisco Serna, en 1879, es quien se lleva la capital de Ures a Hermosillo temporalmente, el 7-9 en abril, y que hasta 1917 sería definitiva por medio de la Constitución Nueva de Sonora. Ante todo ese desorden, problemas y todo lo demás, el presidente, pues ya había muerto don Benito en 1872, estamos hablando de 1876, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada envía al experimentado general Vicente Mariscal, quien asume el control militar y político del Estado, y después, poco después, el general Díaz, el 77, derroca al presidente Lerdo de Tejada, y a su vez Díaz manda al general Epitacio Huerta, pero como había sido electo Vicente Mariscal en 1877 como gobernador, los pesqueiristas creían que que Epitacio Huerta los iba a apoyar, y sin embargo va a México Mariscal, habla con don Porfirio y le dice: no se preocupe, el general Huerta no va a apoyar a los pesqueiristas, por lo tanto usted podrá continuar con su gobierno electo, y estamos hablando de que llegamos a 1877.
El siguiente capítulo que tocaremos ya será los orígenes del porfiriato en Sonora la próxima semana. Encarecidamente y mis mayores gracias, los agradecimientos y los espero la próxima semana y felices días para ustedes.